y su programa institucional de cultura. A dialogar con Patricia Lara Salevi, quien a su vez dialogó con Ana Duzán en la biblioteca del Gimnasio Moderno con motivo del lanzamiento de su libro La Espada de Bolívar. En ese libro cuenta Patricia las experiencias que tuvo por allá en el año 72 con motivo del robo de la famosa espada por parte de integrantes del M-19, que contaba ella que anunciaron su aparición como una fuerza rebelde a través de avisos curiosos en los periódicos, como que espérese, ya no más gusanos, no más, bueno, algo anunciando un mermido, un purgante que iba a hacer que se salieran todos los que uno acumula a través del tiempo por de la nutrición, en la alimentación y en el aseo. Entonces se crean gusanos en el estómago y toca expulsarlos, y ellos querían imitar eso como haciendo referencia a las administraciones, al establecimiento, al establishment, dicen los gringos. Y entonces después se roban la espada y le cuentan a ella personajes muy jóvenes de la época que estudiaban bachillerato en el Colegio Aurelio Tobón de la Universidad Libre, que funcionaba o funciona en el Bosque Popular, ahí detrás del Jardín Botánico de Bogotá, hacia el sur del Jardín Botánico. Y entonces después cuenta cómo le contaron que esos muchachos un día en el bus decían hola, y sería bueno como tener un símbolo de la libertad. ¿Y usted qué sugiere? Le decía el uno al otro, no, pues que nos robemos la espada de Bolívar, eso capta un impacto publicitario para empezar muy interesante. Y así lo hicieron y comenzaron a hacer eh, la inteligencia, estudiantes Vera Grave y otros jóvenes estudiantes de la Universidad de los Andes iban a la Quinta de Bolívar, que queda muy cerca, para observar los movimientos de los vigilantes, cada cuánto se hacían cambio, cómo era el protocolo, tenían armas, no tenían armas, estaba la espada, en qué vitrina, qué tan fácil era acceder a ella. Bueno, todos los detalles, las horas de los movimientos, de tal manera que pudieran obtenerla sin riesgo, porque robarse la espada pues, implicaba que un vigilante pudiera disparar. Y era gente que después fue muy importante. Vera Grave, pues una militante del M-19 que después fue directora del Instituto de Estudios de Gobierno en la Universidad Nacional. Columnista. Estrepo también contó alguna vez por allá en el Gay Festival en Cartagena que ella hizo algo de ese tipo de trabajo, no contaba si sabiendo o no sabiendo, porque le dice a un compañero de la universidad, vámonos, y miramos la Quinta de Bolívar, pero uno va en observación de compañía ingenua que no entiende, no conoce, no sabe, pero pues visitar la Quinta es libre. Antes era libre, ahora paga uno una boleta y entra, y a veces ni le hacen requisa. Hace un año estuvimos por allá con una delegación de, de Chía en un recorrido por el centro histórico de Bogotá, por la Candelaria después, por la Plaza de Bolívar, la Catedral, pero incluyeron la Quinta de Bolívar. Entonces uno se imagina cosas, pero se las imagina. En cambio, Patricia Lara sí cuenta en el libro, y en el lanzamiento contaba en vivo y en directo,
Por ejemplo, que ella se interesó por saber, bueno, ¿para qué se roban la espada? ¿Quién se la robó? ¿Dónde está la espada? Entonces, ella de buena familia y buena posición económica, tenía vínculos, ¿no? Pues familiares y amistades del alto nivel del gobierno y consiguió que alguien le dijo, bueno, pero ¿y tú para qué averiguas esa vaina de la espada? Y dijo, no, a mí me gustaría saber de la fuente directa dónde está la espada. Entonces le dijeron, bueno, le voy a hacer un contacto. Hay un señor joven, Bateman, que él sabe algo, él es uno de los dirigentes de ese vermífugo M19 que estaban anunciando en el periódico. Y le pone una cita en el Parkway Carulla, 10 de la mañana, y no cuente a nadie ni vaya acompañada, vaya sola. Y allá un señor la va a saludar, le pregunta por el nombre y usted lo va a identificar, que es Jaime Bateman Cayón. Efectivamente cogió el carro, se fue, antes de las 10 estaba ahí y de pronto un muchacho se bajó de un Renault 4 verde y con una grabadora oyendo música y cantando el vallenato y le dijo, ¿tú eres Patricia? Dijo, sí, Patricia Lara. Bueno, yo soy Jaime Bateman. Bateman le dicen otros porque suena como gringo el apellido, pero la gente del pueblo lo pronunciaba tal cual como aparece escrito, Bateman. Y ella le dijo, ¿dónde cree usted que podremos conversar un rato acerca de esa espada? Dijo, en su casa. Entonces ella dijo, bueno, sígame. Se subió a su carro él al Renault 4 verde y se fue para la casa. Y ella tenía una amiga que llegaba de visita que sabía mucho de historia de la Edad Media. Y dicen que ese muchacho sabía mucho también. Entonces se pusieron a conversar la amiga y el nuevo amigo. Antes, pues para generar confianza, hablaron mucho de historia medieval y después le confesó algunas cosas, como eso que ya conté, que habían hecho una inteligencia y habían determinado el día de la semana, la hora justa y procedieron a sustraer la espada. Pero que la espada, le contaba a Bateman, que la llevaron inicialmente para la casa de uno de ellos, pero que como los estaban persiguiendo y ya inteligencia y el ejército, la policía estaba al tanto de capturar y regresar la espada a su sitio, pues era primero de alto riesgo y segundo había que trasladarla a muchos sitios. Entonces un poeta que en ese caso estaba ahí en la biblioteca del Gimnasio Moderno, se ofreció, dijo, yo soy muy amigo de Otto y de León de Grey, ellos son ajedrecistas, yo juego ajedrez con ellos, son gente de la cultura que no despierta la más mínima sospecha, si me traen la espada cerca de la casa, yo le digo a él que me guarde un objeto que tengo ahí, ellos no, entre poetas y ajedrecistas no tenemos la más mínima sospecha. Bueno, la espada después siguió rumbo a Panamá y Cuba. Estuvo en Cuba y después alguien, Oti Patiño, dicen que lo delegaron para pedirle que a Fidel Castro que ordenara la entrega de la espada. Dijo, yo no, a usted no se la entrego. Entonces, muchacho, yo no lo conozco, no lo he oído nombrar. Si viene Antonio Navarro, con el que yo sé que es uno de los dirigentes de ese grupo, se la entrego, pero a nadie más. Entonces Antonio Navarro fue a La Habana, le entregaron la espada, se la dieron en valija diplomática y la espada fue a parar a Caracas. En Caracas cuenta ella que también después le tocó a Antonio ir por ella y traerla. Esa espada finalmente
fue de vuelta y tuvo un lío en la entrega del poder de Duque a Petro. Entonces Duque dijo que no le entregaba la espada porque era el símbolo del M-19 y a pesar de que Petro nunca empuñó un arma, sí participó en esas actividades de inteligencia, de llevar y traer datos, información. Entonces, ahí hubo un lío, el 7 de agosto va a ser un año, o ya fue un año, ¿no? Total que el libro vale la pena como leerlo. Y la reunión del lanzamiento estuvo súper concurrida. He visto 2 o 3 veces esa sala llena, y esta fue una de las que más llena estaba. Gente muy importante le tocó estar de pie porque llegó tarde y ya no había dónde sentarse. Pero estaba el fiscal Valdivieso, el expresidente Samper, estaba, bueno, Roberto Pombo, el director del Tiempo, el librero mayor Federico Díaz Granados, que es el director cultural del gimnasio, era el anfitrión de la reunión, Patricia, María Jimena Duzán, bueno, tanta gente que hasta gente de las FARC resultaron al final pidiendo la palabra, porque según él había un dato que no encajaba entre lo que dice el libro y lo que él vivió en realidad. Un guerrillero de apellido Catatumbo de las FARC, que decía que Carlos Pizarro tenía buenos vínculos con Manuel Marulanda y que se respetaban el uno al otro y hacían estrategias conjuntas, en fin. Entonces le dieron el micrófono, se oyó muy bien, utilizaba bien el micrófono, habló de pie y hablaba con buen vocabulario, buena solvencia lingüística. Es uno de esos eventos que a uno le agrada ir. Mucho guardaespaldas naturalmente de una y otra parte, veía uno gente como más gorda de lo normal porque tenían chalecos antibalas, a pesar de estar en un escenario académico y cultural como es el gimnasio y su biblioteca. Pero muy interesante la reunión. María Jimena no se dejó sacar nunca de Patricia, de su interés, porque son periodistas, pues no ricas y famosas, pero sí famosas ambas, con buenos libros, con buenos premios que han ganado Simón Bolívar, en fin. Entonces da gusto oír ese diálogo entre Patricia Lara y María Jimena Duzán, que conoce bien el tema de la historia reciente de Colombia. Entonces a mí me parece que vale la pena. Yo no compré el libro porque con tanta gente, como les cuento, dije yo, ahorita todo el mundo compra el libro y se hace cola para firmarlo y yo ya me tengo que ir para el pueblo, me voy para Chía. Me vine sin comprar el libro, pero lo que cuentan ellas es muy interesante, muy bien contado además, ¿no? Fueron protagonistas Patricia y María Jimena, muy amiga de Patricia en sus juventudes, pues se entendían a las mil maravillas en ese diálogo, que es lo que hay que aprender a hacer. Organizar un evento de lanzamiento de un libro no es fácil, hay que tener buen escenario, buena tecnología y una compañía del más alto nivel para que la conversación fluya, para que sea rica, para que el auditorio entienda qué es cada cosa que dice. Finalmente, pues se suspendió la reunión porque se estaba alargando con la intervención de este señor y todo bien, en una camaradería, buen vinito, en fin. Yo me tomé un vino y me vine, pero me quedé intrigado de qué podía encontrar en el libro, así es de que vamos a aplazar esa nota de hacer una reseña del libro. Pero hay un hecho de hoy que hay que registrar y es que la Colombia del fútbol está contenta con la selección, hicieron unos excelentes partidos, llegaron a cuartos del final, se enfrentaron a Inglaterra, empezaron ganando, un error que nunca espera una arquera tan segura como
como la que teníamos, nos costó el empate ya sobre el tiempo de reposición del primer tiempo, cosa que me pareció como extraña, como un alargue indebido del tiempo de juego, pero bueno, salimos 1-1 del primer tiempo, facilidades de ganar, pero también de perder, porque las inglesas, muy buenas jugadoras, muy fuertes, muy veloces, los otros más prácticos, se sentía uno como muy orgulloso de esa selección. Otro error yo creo que de interpretación de la defensa en el cierre de una inglesa rápida y nos cogió mal parados en la defensa y el arquera y nos hicieron el gol del triunfo, a pesar de que se intentaron 3 o 4 veces los goles, pero buena arquera la inglesa, buena defensa las inglesas. Perdimos, pero con un equipo que tiene gran experiencia, que ha sido campeona europea, que ha llegado a las finales casi siempre. Ahora Suecia, España y la Inglaterra también a las semifinales. El domingo nos veremos ahí en esos juegos finales. Gracias a la selección Colombia estamos orgullosos de todo el equipo. Ayer en una reunión decía que no es Linda Caicedo, no es la Usme, no es la arquera, es todo un equipo que trabaja con un objetivo común y que tiene detrás una barra que las anima, las entusiasma, un buen director técnico que les señala la estrategia, la táctica del juego, unos colaboradores, utileros que les mantienen siempre atentos, un cuerpo médico que les auxilió, porque el partido fue duro, fuerte de ambas partes, y hubo recesos largos para atender, pero siempre hay un equipo que está atento a todo tipo de percances. Y la federación que tiene que recapacitar y pensar que las mujeres se ganaron un espacio para hacer un campeonato más largo, que no sea de 4 meses, sino que sea de 10 meses. Ya tienen clientela propia, juegan muy bien, compiten con entusiasmo, con amor patrio. Entonces merecen que sea un campeonato a 2 vueltas o 2 campeonatos semestrales. Pero ya la televisión está interesada en el tema, la FIFA está interesada en el tema, la prensa colombiana pide a gritos que haya más partidos y naturalmente pues todo la hinchada también. Y no deja de tener un aliciente comercial y económico detrás de eso, pero también que así mismito, decía mi abuelo, le retribuyan a las jugadoras, al cuerpo técnico, a esa gente que va a generar empleo, porque decía la gente de las cafeterías, si pierden los 2 equipos de Bogotá, los 3, ninguno clasifica, duramos 4 meses sin fútbol. Y eso es gravísimo para la economía nuestra porque pagamos arriendo y no tenemos ingresos de ninguna naturaleza. Entonces eso genera empleo. El fútbol y en general el deporte mueve una buena parte de la economía. Entonces hay extranjeros, hay visitantes, hay hotelería, hay gastronomía, hay sitios, destinos turísticos, culturales y no culturales, pero la gente viene, ve el partido y ya tienen programado el almuerzo, la cena y una visita a un museo, a una galería, a un sitio cercano de veraneo, en fin, a practicar otro deporte. Y eso mejora la economía. Total, vamos a terminar esta primera parte quitándonos el sombrero. A las mujeres, yo jugué en mi juventud y sé que es competir, pero ellas están jugando muy bien y duro, fuerte, en entusiasmo, con amor patrio, con ganas de darle a uno alegría, satisfacción.
No estamos tristes, no hay por qué estarlo. Estamos satisfechos y contentos. Gracias, mi selección. Vamos a un corte y ya regresamos con otros temas de interés cultural. A diario miles de animales sufren maltrato físico y emocional grave. El cautiverio, la violencia física y el abandono pueden provocar su muerte. La Fiscalía General de la Nación lucha contra este delito haciendo justicia a través del Grupo Gelma. Denuncia en la línea 122. Fiscalía General de la Nación, en la calle y en los territorios. Agosto ha sido un mes de mucha actividad histórica. Por ejemplo, el 7 de agosto, celebramos el 7 de agosto. A mí me parece más importante que el 20 de julio porque el 7 de agosto la batalla de Boyacá y fue el cierre de todo el proceso independentista iniciado el 20 de julio de 1810. Pero bueno, también hay acontecimientos en agosto que entristecen y dan nostalgia. La muerte de nuestro amigo Jaime Garzón Forero, un 13 de agosto de 1999, este domingo serían 24 años ya del asesinato de Jaime Garzón. Y el 18 de agosto también de 1989 mataron a Luis Carlos Galán Sarmiento, siendo candidato del Partido Liberal a la presidencia de la República. Entonces son dos ejemplos de voces que representaban a mucho colombiano y colombiana, a gente que realmente uno, en el caso de Jaime, se sentía representado ahí reclamándole a los políticos menos corrupción, menos violencia, menos facilidades para el narcotráfico. Y lo mismo con Luis Carlos Galán. Luis Carlos Galán era un hombre que decía en un discurso que el nuevo liberalismo ha sido el único partido de enfrentarse al terrible flagelo del narcotráfico. Pues acaba de pasar algo parecido por nuestro vecino país de Ecuador, un candidato de apellido Villavicencio que dice que hay que acabar con el narcotráfico y la corrupción, y los otros dos, violencia y narcotráfico, se unen y contratan a personajes que llaman, que se encargan de matar a otro por cualquier plata. Y entonces matan a ese tipo de personas. A mí me parece que hay que recordar a Jaime, 13 de agosto,
en este domingo 13 de agosto se cumplen los 24 años, el año entrante será 5, y ya comenzaron las conmemoraciones. La Universidad de Jorge Tadeo Lozano organizaba un evento, estaban Eduardo Arias y otros 5 personas, una integrante de La Luciérnaga y otros humoristas políticos, porque es que el humor también tiene una parte seria que está como velada, como detrás, como lo hacía Jaime con la sátira, la ironía, siempre siendo muy duro con el poder, no con el débil, decía él, sino con el poderoso, con el establecimiento que no cumple sus promesas, que no ejecuta el presupuesto como debiera, que tiene unos visos de corrupción que alteran la programación, que no permiten hacer obras de calidad que garanticen la vida, la honra, la movilidad de los ciudadanos. Y entonces ahí teníamos el domingo a Jaime, a Luis Carlos, a dejar a un lado la versión de Jaime Garzón, pero antes quería recordarles, tengo un periódico del... Pues, o sea, él lo mataron un viernes 13 de agosto y el domingo Óscar Collazos en El Tiempo, que decía ahí, la muerte de uno es la muerte de la risa, ese remedio contra la melancolía y la solemnidad. El asesinato de un humorista es la brutal, inexplicable acción de quienes ya no son capaces de reír y por lo mismo incapaces de verse a sí mismos con la ironía con que todos deberíamos ir por el mundo, incapaces de vivir con la risa y la ironía con que Jaime Garzón, hombre de muchos rostros, iba por el mundo ocultando acaso la verdadera identidad del ser íntimo que muchos desconocíamos. Era él y sus personajes. Y les voy a recordar unos de los personajes. Inti de la Hoz, la gran reportera y permanente enviada especial de Cuac, una muchacha contemporánea, posmoderna y parte de la generación X, frívola e ignorante. Notas de Inti, relatos extraídos del libro Edificio Colombia. La chica comida plástica. Entonces, en una parte del libreto transcriben aquí, resulta que llegó a Colombia la más famosa hamburguesa del mundo, la McPato, una empresa filial de Quack. Desde hoy no más viajes a Miami, no más planes bobos. Lo nice, lo super mega cool, lo propio, lo del putas, ya llegó. Todos vamos a engordar como chanchitos gringos, montañas de plástico, wow, ya somos grandes, ya hacemos parte de la civilización, al fin somos biodegradables, rompimos el corral, lo demás, qué chanda, qué ceba, me piso porque estoy que me como, Inti de la Hoz, Cuac. Godofredo Cínico Caspa. Quiero referirme hoy al tema del tal Ministerio de Cultura, ¿qué es esa vagabundería, carajo? El país lo que necesita es que la gente trabaje, los peones, la servidumbre, que se queden donde están. ¿Para qué necesitamos a campesinos bailarines? No, señor, cada cual con sus cositas. ¿O es que le van a dar cultura a la gleba para que se nos vuelva inteligente? Entonces, ¿quién trabaja? ¿Ah? La gente de bien, ni más faltaba. La gente culta es culta por raza, por sangre, por tradición. Eso es una pésima política. Liberalidades pendejas e improcedentes. Me opongo a esa figura. Además, esa vaina ni da votos, ni puestos, ni nada. La cultura papuyana, Botero y Ponto. A propósito, acaban de nombrar ministro de Cultura
al exdirector de Arcadia, una revista eminentemente cultural. Aquí aparece Juan Gabriel Vázquez en la portada, la directora Marianne Pansford y el editor Juan David Correa Ulloa, hoy nuestro de la lo ha recibido unos con alegría, otros con prevención, en la medida en que pueda hacer una buena gestión en lo que queda de este año con el presupuesto que no se ha ejecutado, y se espera que el año entrante llegue con el doble, o sea, hace algo así como 1.400.000.000.000 para cultura. Entonces hay que prepararse con eventos de excelente calidad, porque este señor como editor no perdona regularidades, no es de los que da la plata y no le importa qué hagan con ella, es muy cuidadoso, hay que tener cuidado con él, porque va a vigilar cada peso que salga con la firma del Ministerio de Cultura para organizar todo tipo de eventos de música, de danza, de teatro, de todo lo de cine, pero que con él hay que andar porque es un editor, y un editor es el preservador de y la garantía de que lo que sale de la editorial, la revista, el libro, sea lo más cierto, verdadero, que tenga soportes, que nadie puede entrar a calumniar ni a difamar de nadie. Todo lo que se dice ahí es verdad y solo verdad. Por eso es una garantía de buen manejo, de ética, de moral. Don Juan David Correa Ulloa, bienvenido al Ministerio de Cultura, y sabemos, tenemos la garantía de que se va a aportar lo mejor posible y que va a extender ese presupuesto a las regiones, que es donde más se debe incentivar la cultura, porque hay culturas locales. Entonces tenemos en el Cauca una cantidad de indígenas que ya están promoviendo sus artesanías, pero su cultura también la están dando a conocer a través de su vestimenta, de sus ritos, de sus mitos, de sus leyendas. Igual pasa en el Caribe, los guayú, los arhuacos, los cancuamos en la sierra, los emberá, los catíos, de todas partes los indígenas. Entonces, este señor yo creo que tiene esa visión y cumplirá la política que le determine y le señale el señor presidente de la República. Entonces, de estos otros personajes está Heriberto de la Calle, que increíble, pero ese equipo que estaba detrás de Jaime, que eran Antonio Morales, Eduardo Arias, Carl Troller, bueno, la maquilladora que hacía que este personaje, Godofredo, hiciera protagonista, y de pronto él se lo cambian por Heriberto de la Calle, un embolador que perdió los dientes, pues Jaime los tenía torcidos, se los mandó a arreglar, le hicieron unas extracciones, pero capitalizó y convirtió a Heriberto de la Calle en el mejor de los personajes. Y el portero Nestorelí, que era el portero del edificio Colombia, de Colombia, y manejaba un vocabulario muy, pero con un mensaje de cómo se manejaba la crisis del proceso 8000, por ejemplo. Todos interesados en reemplazar al administrador del edificio, John Lennon. John Lennon también era un joven que pues ahí está el doble sentido. John, un apellido gringo, y Lenin, un apellido ruso. Entonces, pues lo ponía a jugar, a hacer discursos jóvenes sobre política. Dioselina Tibaná, también otro personaje de Jaime, que trabajaba como cocinera de palacio, pero se oía todos los datos que tenían las conversaciones del presidente y su señora, el presidente y los ministros,
Entonces nos contaba a través de Dioselina Jaime Forero los domingos qué había pasado en la presidencia de la República, con la sátira, la ironía y el humor que lo caracterizaba. Una de las cosas que decía Jaime, por ejemplo, embalados, esta semana a raíz de las inmensas, delirantes incautaciones de bicarbonato y sal de frutas hechas por el cuerpo élite, se está ganando la guerra contra la acidez. Pues refiriéndose a la incautación de coca. Deslumbrante, a Noemí la única idea brillante que se le ocurrió fue cambiar los bombillos, porque apagó la luz en la crisis de la toma del Palacio de Justicia y después nos pasó un partido de fútbol. Alta seguridad horizontal. ¿Cómo va el proceso 8000? A todos esos va a tocar construirles casas en un conjunto cerrado, y esa sí sería una auténtica urbanización modelo. Medio en guerra. La humanización de la guerra empieza con la televisación del conflicto. Rabo de paja. Da la impresión de que con Mocus hasta ahora no hemos visto nada que nalga la pena, porque Antanas Mocus bajó los pantalones para molestar a los estudiantes que lo chiflaban en una reunión en la Universidad Nacional. Hay que recordar eso porque a veces la gente no entiende el mensaje que nos daba Jaime con estas frases. Anhelos tengo de verte, deberían dar de baja todas las guerras. Contraguerrilla, Antonio Navarro, quien en 1991 parecía tener grandes destinos, acabó en poco tiempo con lo que no pudo acabar ni el ejército, el M-19. Bueno, y estas eran frases célebres de Jaime, los personajes, lo que escribió Óscar Collazos. Ahora toca ver y oír a Galán en esos discursos de plaza pública con ese entusiasmo, ese fervor, esa oratoria que lo caracterizó siempre, un hombre que sí hablaba claro, que la gente entendiera el mensaje, no como Jaime, que usaba la ironía y la sátira, pero Luis Carlos hablaba claro, un hombre que conocía, como decía la gente, le cabía el país en la cabeza. Y ya yo creo que hablaba tan claro que decía eso que dije al principio. El único partido capaz de enfrentarse al terrible flagelo del narcotráfico ha sido el nuevo liberalismo. Él declinó la personalidad jurídica del nuevo liberalismo y decía que para que el país fuera más digno y no nos diera vergüenza al presentar el pasaporte de nuestra patria. Porque cuando uno viaja al exterior colombiano, sí, Pablo Escobar, Manuel, el tiro fijo, narcotráfico, violencia y corrupción. Entonces, no, ya estaba muy harto de ese temita, y él decía para que no le dé vergüenza a los colombianos al presentar el pasaporte de su patria, pero también hablaba que quien traficaba con becas le hace mal a la calidad de la educación y genera violencia. Quienes dan violencia. Hablaba claro, por eso ahí está. Lo mataron ese 18 de agosto de Carlos y 24 sin Jaime Garzón, que me parece que dos formas distintas de expresión, pero que tendían a rescatar la dignidad de los colombianos, tanto en la parte interna como en el exterior. País diciendo que teníamos una reserva importante, pero se llevan el carbón, nos dejan el hueco, y si no utilizamos los pocos dólares que nos dejan, los utilizamos adecuadamente,
no es posible concebir que la Guajira, que produce tantos dólares por el carbón, tenga desnutrición infantil y no tenga agua potable. ¿Quién explica eso? Entonces hay que administrarlo de acuerdo con las orientaciones que daba Luis Carlos Galán. Hay que recuperar la dignidad, dejarnos de lamentar de haber sido conquistados a sangre y fuego y por personas no muy gratas, para comenzar una generación nueva que nos permita demostrar que somos capaces. Ya tenemos ingenieras jóvenes colombianas en la NASA manejando el Curiosity para llegar a Marte y comprobar si hay algún microbio que nos permita deducir que hubo vida y que es posible que haya en un futuro para nosotros. Entonces dice uno, no, hay muchos, tenemos un Nobel, tenemos en música a Carlos Vives, Shakira, a Juanes, a Chucky Town, a Herencia de Timbiquí, a Lucho Bermúdez, a Pacho Galán, tenemos música llanera, tenemos música afrocolombiana, champeta, pero también bambuco, bolero, somos expertos en porro, en cumbia, en vallenato, paseo, merengue, puya. ¿Sí? El país diverso y complicado de manejar por las diferencias culturales, pero si nos ponemos a respetar las ideas del uno y concentrarnos en lo que coincidimos, podríamos utilizar mejor las tres cordilleras, los 3.000 kilómetros de costa caribe y pacífica que tenemos. Tenemos toda la riqueza del mundo, pero tenemos que crear empleo aquí, no en Europa ni Estados Unidos, exportando materias apenas primas a las que no le agregamos valor. Por eso recordar a Luis Carlos Galán este 18 de agosto, viernes, es muy importante. En YouTube se consiguen los discursos, hay una forma calmada, serena, exponiendo sus propuestas en el Congreso, otra eufórica en la plaza pública y una más calmada y divertida en una entrevista. Un hombre también polifacético, pero que sabía explicar cada cosa que pensaba en el evento de que lo dejaran llegar a la presidencia de la República. Hubiera sido un hombre como Jorge Eliezer Gaitán. Yo Gaitán no creo mucho porque el equipo, la versión de Gaitán era de que yo no soy un hombre, soy un pueblo. O sea, nos dejó en la anarquía porque no tenía sustituto, era único. Mientras que Luis Carlos ya tenía un recorrido, ya tenía un equipo de trabajo, ya había probado gente, tenía con quienes hacer un equipo de trabajo que pudiera ejecutar sus proyectos, sus programas. Entonces lamentamos esa muerte tanto de Jaime Garzón y más la de Luis Carlos Galán, porque eran dos hombres que realmente representaban a la sociedad, no a una de la élite del establecimiento, sino a toda la sociedad en su conjunto. A él le tocó tomar agua que no era potable en esos pueblos donde el Estado no tiene presencia todavía. Entonces por eso hay que lamentar su muerte, pero coger las ideas, porque él también decía, a los hombres los matan, pero las ideas quedan. Entonces coger las ideas y ponerlas en práctica, tanto del uno como del otro, el político de frente y el otro a través del humor. Y cuando quiso intentar en la política, pues también se volvió enemigo del establecimiento. Vamos a dejar por hoy y esperar que en el próximo, además de Colombia y Jaime y Luis Carlos, tengamos mejores noticias, como que ya tomó posesión el ministro de Cultura y que abra el abanico de posibilidades para artistas y gestores culturales de este país. Buenas noches.